Muchísimas gracias, Mercedes, y le doy la palabra a nuestro querido anfitrión, nuestro ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria. Gracias, Karina. Reitero las buenas tardes para todos. Voy a ser breve porque ya expuse algunas de las lecciones, pero quiero comenzar con una anécdota que va a transmitir el sentido de lo que quiero contarles. Hace aproximadamente 15 años, recuerdo que leí una editorial del principal diario de nuestro país, El Tiempo, sobre embarazo adolescente. El editorial se basaba en la encuesta nacional de demografía de salud del año 2000 que acababa de ser publicada. Me llamó la atención el tema, llamé a Profamilia, conseguí los microdatos de la encuesta y comencé a hacer análisis y publiqué un pequeño artículo de 10-12 páginas que, entre otras cosas, trataba de mirar el embarazo adolescente por grupos de nivel socioeconómico. Recuerdo que los resultados mostraban cómo en los grupos bajos las tasas de embarazo adolescente superaban el 40%, en los grupos de más alto nivel socioeconómico estaban por debajo del 10%. Miré en unas correlaciones simples o incluso en correlaciones más complejas cuál era la asociación entre la educación de la madre y la probabilidad de un embarazo adolescente. Pude calcular, cambiando la variable de lado, que el embarazo adolescente estaba asociado en muchos casos con la deserción escolar de las niñas. Me creí un experto del tema. Publiqué el artículo en una revista colombiana y fue invitado meses después a una conferencia, recuerdo en la ciudad de Medellín, mi ciudad, yo vivía en Bogotá por esa época, a dialogar con un conjunto no de académicos, sino de personas que estaban en el campo, en el territorio, tratando de cambiar la realidad compleja. Yo expuse los resultados y al final de la charla alguien me preguntó, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuáles son las condiciones de política pública? Yo guardé un prudente silencio, no tenía nada que decir. Estos fenómenos uno los puede describir fácilmente, pero una primera conclusión y una primera enseñanza que podríamos sacar, si se quiere, es un llamado a la modestia. Es difícil cambiar la realidad social en la práctica. Y yo quiero señalar una doble complejidad. Una primera complejidad es que estamos hablando de causas entrelazadas, determinantes sociales muy profundos. Y una segunda complejidad es que este tipo de cuestiones involucra muchas veces valores conflictivos en nuestras sociedades. Y eso hace que el campo de la política pública sea difícil, complejo. Por eso quiero, siendo, como lo decíamos esta mañana en otro escenario, cortos de visión, presentarles un ejemplo ya de una política pública en la práctica, de una política evaluada en la práctica. Y vamos a ver que el mensaje que surge también es de la dificultad, pero también del posibilismo, que no vamos a tener soluciones mágicas, pero que poco a poco, como lo decíamos también hace un rato, con coherencia y persistencia se puede ir cambiando la realidad. Se trata de las lecciones aprendidas de un programa colombiano, como existen en muchas partes de la región y del mundo, un modelo de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Yo tenía aquí una pequeña presentación, no sé si la van a proyectar, pero si no, no está bien, mejor que no funcione, ¿no? Sí, ese es el reto de hoy. Ahí está, pasemos si quiere dos. Podemos pasar a la siguiente. O sea, son simplemente del anterior que no vieron, que quede una cifra, son aproximadamente 8 millones de adolescentes, 4 y 4, 4 entre 10 y 14, 4 entre 15 y 19. Pasemos a la siguiente. Esta muestra los principales énfasis de la intervención, que son comunes en los servicios amigables, los servicios de salud amigables para jóvenes y adolescentes en buena parte de la región. Y tienen, uno puede colegir de lo que ustedes ven allí, algunos objetivos principales. El acceso oportuno a los servicios de salud, el acceso a métodos anticonceptivos, el acceso a información sobre diferentes dimensiones y la pedagogía. Esta intervención, y podemos pasar a la siguiente,
cierta cobertura territorial que es importante. Hoy en día está presente en casi 700 municipios de nuestro país. Eso es una cobertura territorial cercana al 62%. En términos de presupuestos públicos, lo que está involucrado aquí es un porcentaje pequeño, tenemos que decirlo así, del presupuesto total del Sistema General de Seguridad Social de Salud de Colombia, menos del 1%, de cualquier manera como lo queramos medir o mirar. Funciona sobre todo en la red de hospitales públicos, que en Colombia tiene un nombre casi contradictorio, empresas sociales del Estado. Eso lo han visto ustedes en alguna vez, ¿no? Alguien me dijo que si son sociales y son del Estado no deberían ser empresas, pero estamos en Colombia, ¿no? Y allí funciona en buena parte de los hospitales públicos estos servicios de salud amigables para jóvenes y adolescentes, con esos objetivos de acceso a los servicios de salud oportuno, de acceso a métodos anticonceptivos, de acceso a información, de acceso a pedagogía. Con un conjunto de universidades se trató de hacer una evaluación, se llama cuasi experimental, de este ejercicio de política pública, que es una de las principales intervenciones en esta área, por lo menos de las principales intervenciones centralizadas. Hay iniciativas territoriales que pueden ser, por lo menos en su ambición, más grande que esta. El ejercicio cuasi experimental fue sencillo, hay una muestra, 2.200, 2.300 personas. De un lado se incluyen los jóvenes que de manera personalizada han usado los servicios, de otro un conjunto de jóvenes que no los han usado de manera individualizada, sino colectivamente. Esto es, no han ido a los servicios de salud amigables. Y hacemos unas comparaciones sencillas entre unos y otros para empezar por lo menos a tener alguna idea. Es difícil inferir la causalidad del impacto que estamos teniendo con este tipo de intervenciones, y quiero mostrarles uno de los primeros resultados de esta evaluación cuasi experimental. Ustedes ven ahí los primeros resultados. Cuando uno compara un grupo y el otro, quienes usaron los servicios y quienes no lo usaron, encuentra que hay un efecto positivo sobre el conocimiento de los jóvenes en temas de salud sexual y reproductiva. Esto es, quienes se acercaron a los servicios parecen tener un mayor conocimiento. También nos dimos cuenta que quienes se acercan a los servicios, esto parece una obviedad, pero que se confirma la obviedad, son quienes más los necesitan, quienes perciben el riesgo de mayor manera. Y también parece haber un aumento pequeño, pero es lo que tenemos cuando llevamos las políticas públicas a la práctica, un aumento de 6 puntos porcentuales en el uso de condones. Pasemos a la siguiente. Hay algunos de los resultados paralelos a los que ya acabo de mostrar. En general hay una buena percepción sobre la calidad de los servicios. En general hay también una buena percepción sobre el personal que trabaja en los servicios amigables. Y hay los jóvenes líderes o los jóvenes que tienen alguna influencia sobre la comunidad, parece que tienen una mejor opinión sobre los servicios. Pero seguimos teniendo retos en esta política pública. Hay rotación de las autoridades sanitarias, dependemos un poco de los ciclos políticos que afectan nuestros hospitales públicos. Una realidad que no es solo colombiana, tenemos que decirlo así. Y esa rotación hace que la construcción o la acumulación de capacidades allí se pierda muchas veces, que es una de nuestras grandes tragedias, porque la acumulación de capacidades es tal vez lo más difícil, no se logra automáticamente. Hay desigualdades o heterogeneidad en la disponibilidad de recursos. Hay jóvenes que no pueden acceder a los servicios diferenciados. Todavía en las políticas diferenciales tenemos falencias en los servicios sociales. Y se tenía desde el comienzo, algo que mencioné en mi primera presentación y que es fundamental, la intención de tener veedurías juveniles, cosa que todavía no se ha hecho. Quiero señalar, tal vez como comencé, doctor Narro, el contraste entre a veces nuestros pronunciamientos, que suelen ser grandilocuentes, y la realidad en la práctica de las políticas públicas. Después de mucho esfuerzo, de una cobertura que es del 60% del territorio, del trabajo comprometido y denodado de muchas personas, de una política pública que ya lleva un tiempo largo, logramos 6 puntos porcentuales
en el aumento del uso de condón. Así son las políticas públicas. Y yo creo que eso nos indica que tenemos que mantener esa doble condición. El primer libro que yo escribí tenía un título que llamaba Del romanticismo al realismo social. Necesitamos la doble condición. Algo de romanticismo, idealismo a la hora de diseñar las políticas, pero también realismo para evaluar las políticas en la práctica e irlas mejorando poco a poco en el margen. Y ese es tal vez el principal mensaje que quiero darles: diseñar políticas públicas eficaces, evaluarlas y mejorarlas en el tiempo. Es tal vez esa forma prosaica como vamos cambiando la realidad. Eso no significa que perdamos el idealismo, pero como lo dije al comienzo, hacer políticas públicas es difícil, mucho más difícil que caracterizar los fenómenos que estamos estudiando. Muchas gracias.